Vamos un poco retrasados con nuestro resumen de lecturas del segundo trimestre, estamos ya en agosto, pero aquí estamos en el parque, como veis, dispuestos a contaros lo que hemos leído estos meses, unas cuantas novelas, unos cuantos libros de relatos que esperemos que os interesen. En todo caso, darle un like al vídeo si os gusta y suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía. Yo quiero deciros dos cosas. Una es que vamos a intentar este año hacer vídeos más cortos y esperamos aumentar la frecuencia, aunque no sabemos qué va a pasar. Pero bueno, vamos a investigar por ese lado. Y la otra cosa es muy bella y es que ya va a salir muy pronto en librerías mi segunda novela. ¡Wow! Quizás tenga forma de banana, que la edita la misma editorial que editó Planceta. Y vamos a hacer un vídeo contándoos todo sobre el proceso y sobre lo que es este texto. Aristas Martínez, sale el día 9 de septiembre el libro. En librerías. ¿Estás contenta? Sí. Qué bueno. Ya está. ¿Ya está? Sí. Ya está. Sí, porque ya no me has dejado poner más cosas. Vale, comenzamos con las lecturas de este segundo trimestre y comenzamos por la autora Ana Paula Maía. Los seguidores de Comete la Sopa Kafka ya sabéis que me encanta el estilo de esta autora brasileña, que también es guionista, que también es música. Si recordáis, ya reseñamos en este canal una novela que se llamaba De Ganados y Hombres, que me gustó mucho, publicado en Siruela. No me acuerdo. Una novela que estaba, sí, te acordarás, una novela que estaba explícitamente a favor de los derechos de los animales, sí. como seres sintientes. Bueno, una novela muy interesante, me gustó mucho. Bueno, pues este trimestre he leído otras dos novelas de Ana Paula Maía que me han encantado, la verdad. No tengo aquí los libros porque las he leído en digital, pero bueno, los pondremos aquí para que veáis las cubiertas. El primero se titula Así en la tierra como debajo de la tierra. Está publicado por Eterna Cadencia y bueno, la novela se ambienta en una cárcel abandonada en medio de un lugar ahí inhóspito, en medio del desierto. Su director, el director de la cárcel, Melquíades, se ha vuelto un poco loco y ha convertido el penal en una especie como de campo de exterminio. Sí, y tanto los presidiarios como los pocos funcionarios que quedan trabajando allí, pues lo que quieren es escapar de Melquíades y de los muros de esta cárcel. Una novela trepidante, de verdad, que me atrapó desde la primera página, con unos personajes increíbles, buenísimos. En fin, de esas novelas que uno recuerda con mucho gusto. La segunda, novela de Ana Paula Maía, que he leído este trimestre, se titula Carbón Animal, de la editorial Hus. No sé si conoces la editorial Hus. Una editorial mexicana. Negra. ¿Que las cubiertas son negras? No lo sé. Una novela tramada alrededor de unos pocos personajes unidos por su relación especial con el fuego y con la muerte. De nuevo la muerte, que en Ana Paula Maía es un tema muy... Pero espera, ¿estás haciendo dos seguidas? Dos juntos, de la misma autora. Eso es trampa, Es trampa, pero yo creo que les mola a los lectores. Es que tiene mucho que ver y lo leí de la misma autora, me moló. Tenemos por un lado al bombero Ernesto Wesley y su don para salvar vidas en los edificios en llamas y salir ileso. Es capaz de meterse donde nadie se mete en llamas, sacar a la gente de allí, rescatarla y él quedar medio ileso, una cosa muy curiosa. Tenemos a su hermano, Ronibon, no sé, que trabaja en la incineradora de un cementerio. Todo el rato hay fuego y muerte, qué curioso, ¿no? Y tenemos por último a Edgar Wilson, un minero que de tanto trabajar en las profundidades de la tierra se le ha olvidado el color que tiene el cielo. Qué cosa, ¿no? Muy curioso, se la pega ahí todo el tiempo debajo de la mina. Todo tíos. Todo tíos, sí. Y alrededor de estas tres vidas, pues nada, no os voy a contaros mucho, pero se engancha con se trama una especie de historia con un olor ahí a ceniza un tanto curioso. Las novelas de Ana Paula Maía tienen algo particular, de verdad, tienen algo único, son duras, pero a la vez son muy humanas. Me gustan quizá por sus personajes desfondados, por sus personajes marginales. Me sorprende esa relación tan física, tan carnal que tienen estos textos con la muerte, con los cuerpos, con las vísceras, con los olores. Y bueno, no sé qué más contaros, me fascina la magia que tienen las ambientaciones de estas novelas, medio realistas, medio fabulosas, porque a veces como que se le pira un poco. Y no sé, lee de verdad a Ana Paula Maía, si no la habéis hecho todavía, esta autora brasileña, y decidnos
¿Qué os parece? A mí me parecen como viajes a otros mundos, de verdad. Son duras, ¿eh? También os aviso, pero bellas, duras y humanas. Me han encantado. Guay. Mira, dos perros. Dos perritos. Mira qué bien. Con un palo gigante. Sí. En este vídeo voy a hablar casi todo de libros de vampiros. Porque, bueno, he estado leyendo los últimos meses, así que aquí vengo con No libros tiene de nada que vampiros. ver con Drácula, supongo. No, nada que ver. Claro. El primero del que voy a hablar es Carmilla, de Joseph Sheridan Le Fanu, que lo he leído en varias traducciones diferentes. Lo tenéis en estas dos antologías, que son las que voy a comentar sobre todo. Pero vamos con el texto de Carmilla, al margen, entre comillas, de en qué edición lo leáis. A mí me ha gustado mucho tanto la de... Bueno, entonces al margen no. Bueno, es que es importante la traducción, ¿eh? Porque yo he leído algunas traducciones terribles. La traducción de Juan Antonio Molina Foix en esta edición de Valdemar, de Carmilla y otros relatos de mujeres vampiro, creo que está muy bien. Y también está muy bien la traducción de... Lo mismo es de la misma persona, no creo. Sí, es de la misma persona. Y también está muy bien la traducción de la misma persona porque es la misma traducción en los dos libros. Este libro es una antología que se llama Vampiros, de Atalanta, que es fascinante, os voy a hablar de ella ahora. Joder, qué libro más bonito, es que tiene unas ilustraciones... Pues a mí no me... ¿No te gustan las ilustraciones? Joder, son como muy eróticas, ¿no? Ponéis la mano ahí. Sí. Carmilla, de Joseph Sheridan Le Fanu. Este cuento largo o novela corta, publicado en 1872, es decir, más de 20 años antes que Drácula, a mí me tiene muy intrigada y muy fascinada. Supongo que la mayoría lo sabéis. Carmilla es la historia de una chica joven, aristócrata, que vive en Estiria con su padre y sus dos amas, o las dos personas que se encargan de su cuidado. Con un accidente casual, aparece en su vida una joven de la misma edad, que es Carmilla, y que tiene un comportamiento extraño y algo errático. Conforme vamos leyendo Carmilla, que se lee en una tarde o en 2 tardes, entendemos la causa de ese comportamiento extraño, y es que Carmilla es una vampira. Pero lo que a mí me parece que es más interesante, y bueno, es que no me quiero ir por las ramas, es que Carmilla y la protagonista se enamoran y duermen juntas, y hay escenas relativamente explícitas de esa relación homosexual, muchísimo más explícitas que en Drácula, desde luego. Sí, sí. Ya sé por qué te interesa a ti esto. No, pero es interesante porque es una novela de 1872. Yo también, por otro lado, os confieso que si Carmilla hubiera llegado a mis manos sin contexto, si es que eso es posible, es decir, voy a leer este texto al margen de cuándo haya sido escrito y qué relación tiene con otros textos, sinceramente yo no lo habría disfrutado demasiado. Es verdad que como texto independiente, si es que eso de su contexto, si es que eso se puede analizar de alguna manera, es un texto correcto, pero creo que para un lector del siglo XXI se queda bastante corto. Falta como desarrollo de los personajes, de la trama, de la tensión, de los espacios. O sea, lo que Stoker hace muy bien en Drácula, en Carmilla se queda un poco cojo, ¿no? Es como si, no sé, como si fuera demasiado rápido Le Fanu, esa es mi sensación. También la trama abusa de las casualidades, ¿no? Es como, uy, casualmente me encuentro aquí con casualmente, sí, que quizás no le interesaba a Le Fanu hacer una trama más verosímil en términos de causalidad. Vale, ¿cómo es posible que Carmilla muestre unas relaciones lésbicas o sáficas, como queráis, tan explícitas, ¿no? Y yo creo... Y en ese año, ¿no? Sí. Yo no tengo respuesta para esto todavía, tengo que seguir leyendo, pero a mí eso es lo que más me apasiona de este texto. También habla de lo transgresor que era el gótico en la época. Carmilla es un texto gótico. Además de eso, o acompañando a eso, si hacemos como una genealogía de la figura del vampiro, Carmilla es un texto muy importante, tanto por esa relación sáfica entre mujeres mediadas por la figura del vampiro, como por cómo el vampiro está relacionado al deseo, a la transgresión. Y ahora, en esa genealogía, creo que también es interesante hacer un poco de comparación con Drácula, mínimamente, porque es un resumen de lecturas esto, no es un espacio de análisis. Sí que sabemos que es prácticamente seguro que Stoker había leído Carmilla cuando escribió Drácula. De hecho, al comienzo Drácula iba a estar ambientado en Estiria, no en Transilvania. Y en Carmilla encontramos ya muchos de los rituales del vampiro transilvano. Pero es que también encontramos la narración en primera persona,
Harker, no está en forma de diario, pero es una narración en primera persona y están las narraciones anidadas, es decir, que de repente aparece un personaje y viene y te cuenta la movida, ¿no?, que sufrió su hija cuando no sé qué, y así va componiendo la historia de una manera mucho menos técnicamente interesante si la comparamos con Drácula. También relacionado con eso, el final de Carmilla es muy distinto al final de Drácula. Si habéis leído no voy a contarlo, pero es muy distinto y muy relevantemente distinto, y que va en esta línea de al final el mensaje que las dos novelas colocan y que también es muy diferente. Ok. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Has terminado? Sí. Si a alguien le gustan las novelas de vampiros, le va a gustar Carmilla. Carmilla. Es que para mí Carmilla es como una curiosidad. Pero a mí no me parece que se disfrute mucho. De acuerdo. O sea, se disfruta si la piensas como que es un texto previo a Drácula, escrito en 1872, de dos tías que se enrollan. Vale. Y no es un problema para nadie, excepto porque una es una vampira, que obviamente eso es un problema, pero... Vale. Que, por cierto, si os interesa el análisis de las similitudes y diferencias entre Carmilla y Drácula, y entre otros textos y Drácula, y cuál es el origen de Drácula, es interesante el texto The Origins of Drácula de Cliff Leatherdale. Creo que no está traducido al castellano. Continúo yo con el resumen de lecturas del segundo trimestre. Viviana Candia ha sido uno de mis descubrimientos. Ah, me has hablado de este. De este trimestre, mucho. No conocía a esta poeta y autora de relatos nacida en La Coruña, y la verdad es que me ha sorprendido su debut en la novela con este texto, Azucre, publicada por la editorial Pepitas de Calabaza, que es una editorial que nos gusta mucho en este canal. Así es. Azucre, por contaros un poquito de qué va, es el relato novelado de un hecho real sucedido en 1853, cuando 1.700 jóvenes de sus aldeas del interior de Galicia viajaron a Cuba para la recolección de la caña de azúcar y terminaron vendidos como esclavos. Lo que pasó fue que las lluvias intensas de ese año habían destrozado las cosechas, había cólera en el lugar, había hambre, y fue un gallego afincado en Cuba, Urbano Feijó de Sotomayor, el que, aprovechándose de la situación de necesidad de sus compatriotas, se lucró con ellos, les engañó y les embarcó a estas 1.700 jóvenes en un viaje del que muchos pues, no pudieron volver. Madre mía. La novela, Azucre, es bella y es indignante a un tiempo, de verdad. Es estremecedor el relato del viaje mismo para cruzar el océano, de esos jóvenes que muchos no conocían el mar, a pesar de, fíjate, vivir en Galicia. Cómo fueron llevados como ganado en las bodegas de un barco negrero durante semanas, en un viaje terrible. También me impactó mucho el momento en que esos jóvenes desembarcan por fin en el puerto de La Habana y descubren, literalmente descubren, un mundo nuevo, pero un mundo nuevo de colores, donde es diferente el color del sol, el color de las caras, el color de las casas, el color de las personas. La novela está muy bien contada, con un narrador en la cabeza que se va metiendo en la cabeza de los chicos, que salta hacia detrás y hacia adelante en el tiempo para irnos contarnos a la vez la vida dura de la tierra que estos chavales han dejado y la vida más dura todavía que les espera en la isla de Cuba. Está, como os digo, muy bien contado. Qué pena, es lo único que puedo decir en contra de esta novela, qué pena que al final la novela se precipita un poco. Me hubiera gustado que se hubiera detenido más en ese desarrollo final de las historias, pero bueno, una novela muy bien contada, es que me ha gustado un montón. Azucre, de Viviana Candia, me ha parecido una novela política y poética, una novela que te atrapa con su trama y con sus personajes. Y bueno, y un relato que, bueno, ya sabéis, tan necesario hoy cuando son otras personas obligadas a migrar a Europa en busca de una vida digna, ¿no? Si no habéis leído los relatos y la poesía de Viviana Candia, leer Azucre, de Pepitas de Calabaza, me ha gustado un montón. ¿Has estado viendo campanitas todo el rato? Hay alguien ahí en el parque tocando campanitas. Voy a hablar del resto de relatos que hay en esta antología que os he comentado antes, en la que también está Carmilla. Más vampiros. Sí, creo que es interesante comentarlos. El primer relato que aparece en la antología es Berenice, de Poe. ¿Lo has leído o te acuerdas? No. En traducción de Mauro Armiño.
Es un cuento publicado en 1835, es decir, es anterior a los dos que hemos comentado, a Carmilla y a Drácula. Me ha gustado mucho este cuento. La historia está narrada por Egaeus, un hombre obsesionado con su prima Berenice. Se narra el enamoramiento del protagonista hasta que un día Berenice cae enferma. Si leéis Berenice no vais a encontrar en el cuento la vampira de nuestro imaginario, ¿no? Aquí no hay sangre, no hay mordiscos, pero hay una monstruosidad asociada a la mujer Berenice que está tratada de forma muy interesante. Me encanta cómo utiliza las elipsis Poe. Hay un montón de cosas que no cuenta, pero que están ahí latiendo en el texto. Y si lo vais a leer, la imagen de los dientes es lo que arma el desenlace y es lo que arma el cuento. Es uno de esos cuentos que yo creo que se aprende bastante de ellos a la hora de escribir, si uno escribe. Y recuerda que no hacen falta muchos detalles para crear un impacto en el lector, ¿no? Y que basta con uno lo suficientemente potente. Tú sabes que Poe se enamoró de su prima, ¿no? Ya, es que sí, aquí no... La imagen de la vampira que hay en Berenice no es... O yo diría que... Es que claro, no me quiero poner a decir cosas... Que no sabemos. Pero bueno, puedo decir que exceptuando Carmilla, el resto de las figuras femeninas vampíricas que aparecen aquí son bastante deplorables, la verdad. Siempre son como esa mujer, el arquetipo de mujer fatal. Bueno, ahora lo vamos a hablar. A mí me ha gustado. Ok. Sí. Ya, perdona, ¿escuchas las...? Sí, es verdad. Vale, pues escúchame. Es que me da igual ahora. No, pues te da igual, yo escucho las campanitas. El segundo texto que aparece en esta antología es La muerta enamorada, de Théophile Gautier, en traducción de Mauro Armiño también. Bueno, yo este cuento no lo soporto. No soporto nada. La muerte enamorada me suena como título de Lope, una cosa así, ¿no? O de Molière, una cosa así. A mí no me ha gustado nada, ya os digo, pero creo que es interesante leerlo si os interesa el mito del vampiro y esa genealogía de mujeres vampiro, porque es un cuento bastante central en ese aspecto. Está publicado en 1836, en Francia, y aquí sí que vais a encontrar el arquetipo de la vampira en su máximo esplendor, y de nuevo es anterior a Carmilla y de nuevo es anterior a Drácula. O sea que el mito del vampiro estaba muy presente ya en la literatura y en la cultura de Europa del XIX. El narrador de esta historia es Romualdo, un cura que se enamora profundamente de Clarimonde. Ay, qué Es que, bonito. mira, es que es Romualdo y horrible. Clarimonde. Como ves, siempre son señores que se enamoran profundamente de señoras que acaban siendo vampiras. Es que no, y que las vampiras le llevan por el mal camino. La culpa la tienen ellas siempre. Es así. Claro. Esta Clarimonde es una vampira en toda regla, vampira total, que se mantiene viva chupándole la sangre al señor. Con sus colmillos y todo. Exacto. Y es, como decía antes, ese arquetipo de femme fatale, una mujer atractiva que seduce y enamora a un hombre inocente para aprovecharse de él, porque ella se mantiene viva alimentándose de su sangre. Durante la historia, Romualdo desarrolla una doble vida, una como sacerdote y otra como pareja lujuriosa, sensual y feliz de Clarimonde. Es interesante el final, que recuerda mucho a ciertas escenas de Drácula, de Bram Stoker, pero de nuevo, un poco en la línea de Carmilla, no es tan mojigato como el final de Drácula, ¿vale? Ay, te están llamando. Tu teléfono. El siguiente cuento que aparece, o novela corta, o relato largo, como queráis, es Carmilla, y después aparece pues La sangre es vida, en esta compilación, de Francis Marion Crawford, en traducción de Marta Lila. Este es un cuento de 1905. Es un cuento que la verdad es que tampoco me ha flipado esta antología, quitando el cuento de Poe y el de Carmilla. El arranque del cuento es muy bueno, comienza con dos amigos en la azotea de una torre, acaban de cenar y contemplan el paisaje nocturno de Calabria. Como nosotros. Cerca creen divisar una tumba y uno de los amigos se acerca a ella. Esta parte está muy bien contada y a mí me flipó y dije, bueno, qué bien, este cuento va a molar. Parece que hay algo en la tumba que arrastra a uno de los amigos, es interesante. Pero después el cuento hace una cosa que yo no sé, es como que comienza una narración anidada, también anidada, o sea, en diálogo, está en un diálogo en directo que al final parece que es un narrador externo, en vez de entrar ahí en un diálogo, pero abandona totalmente a estos dos señores y se pone a contar la historia del origen de la tumba. Vamos, como de manual de lo que no hay que hacer en un cuento. No sé, no lo pillo este cuento para nada y no me ha gustado. Pero bueno, ahí lo tenéis. ¿Quieres un poquito de agua? No, gracias. Y ya el último
El último cuento que hay en la antología es el de Cuando había luz de luna, de Mandy Wade Wellman, en traducción de Albert Solé. Se publicó en 1940. Y este cuento me ha costado menos que el anterior. Vale. Menos, ¿que te ha gustado menos que el anterior todavía. Pues Este bueno, cuento, de verdad que me parece una cosa, yo no sé... Pero también tenemos que decir el antologador de esto, porque se ha lucido. No sé, no lo pillo este cuento. Lo acabé porque era muy corto y no me acuerdo ni siquiera de si lo acabé. La única cosa así que tiene graciosilla es que el protagonista es Poe, Edgar Allan Poe, Ole. que visita una casa, atención al argumento, y es de 1940, en la que resulta que la mujer es una vampira, claro, bueno, es una antología de mujeres vampiras, ¿vale? Pero tiene a su marido encerrado en un sótano. Y bueno, pues no sé qué pasa porque no me acuerdo, pero es un rollo total. Es que no, es de estos cuentos que no tienen nada, ¿sabes? Es como un conflicto ahí, es previsible, los giros son esperables, no... En conclusión... Leeros este libro, por favor. Es una antología... A ver, en conclusión, es una antología que a mí no me ha parecido muy interesante. Me parece más interesante la que os voy a hablar después, la antología de vampiros de Atalanta. La traducción de Carmilla merece muchísimo la pena, no es fácil encontrar una traducción de Carmilla buena. El texto de Berenice es interesante y es interesante leerse 4 relatos y que el que tenga un personaje femenino mejor sea el de la Inglaterra victoriana. Creo que eso es interesante. Tengo pendiente leer otra antología de mujeres vampiro, se llama Vampiras, antología de relatos sobre mujeres, que está editado también en Valdemar. Ya está. Vale, voy yo otra vez. Antes hablábamos de la gallega Viviana Candia y su primera novela Azucre, y seguimos con otra autora gallega, Nerea Pallares, y otra primera novela, otro debut en novela, que se llama Punto de Araña, publicada en 2026 en castellano por Libros del Asteroide. Nerea Pallares, no sé si la conocéis, escribió Punto de Araña originalmente en lengua gallega, y la novela me ha interesado mucho cuando la he leído porque reivindica, bueno, pues el trabajo invisible de las mujeres del mar, y solamente eso pues ya merece la pena su lectura. Punto de Araña nos cuenta la historia de una comunidad de mujeres de Camariñas, un pueblo costero de la Costa da Morte, en Galicia. Ellas son tejedoras, son palilleras, son conserveras, marisqueras, percebeiras, todo eso hacen en el mar, y un día, después de un accidente trágico que no os voy a contar, las mujeres de esta comunidad se hartan del patriarcado, se hartan del poder de los hombres, de su egoísmo, de su control y de sus deslealtades, y deciden, bueno, echar mano de las meigas, las brujas, para poner a los hombres en su sitio y comenzar la transformación hacia una sociedad más justa y moderna e igualitaria. He disfrutado la novela por la combinación de magia y de pueblo, curiosa. Me gustó la mirada nueva que tiene Ari, un personaje de los más importantes de la novela, cuando llega al pueblo a trabajar como guía turística. Me gustó la sororidad entre Ari y las mujeres del pueblo. Me gustó también los múltiples cambios de punto de vista que tiene la novela. Punto de Araña es una novela coral o escrita a muchas voces. Me encantó la metáfora, por ejemplo, de los hilos de las palilleras. ¿Tú sabes lo que son las palilleras? Pues son esas mujeres que cogen ahí, Tengo hacen la imagen, pero no sé qué están haciendo. Están como tejiendo con muchos hilos y lo hacen con una facilidad, y ahí están tiqui 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 y raca raca raca. Tiene como un ruido muy característico, así como de palito, clic 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 clic. Y pues eso, que me gustó la metáfora de los hilos de las palilleras que tejen palabras y crean realidades, ¿no? Hace ahí como una metáfora bastante bonita. Una estupenda novela corta que no os puedo traer aquí porque también he leído en digital, que pone en el centro y visibiliza a toda una generación de mujeres trabajadoras del mar y que además no se deja a nadie fuera, y eso es lo que más me ha gustado de la novela. ¿Te está dando el sol ahora? ¿Qué tal saldrá eso? Oye, qué libros más diferentes. Qué diferentes. Tú Entre siempre los eres míos y tan tus vampiros. contemporáneo Tú sí, estás contemporáneo. y yo soy tan antigua siempre. Es que eres una clásica. Vale, vamos. Vamos. Esta antología de vampiros por Jacobo Siruela, editada en Atalanta. O sea que el antologador es Sí, Jacobo Siruela. No he leído todo, no voy a comentarlo como el otro, minuciosamente, no los he leído todos, pero tiene cosas súper interesantes, como
Bueno, está el cuento de Berenice de Poe, está Carmilla, está El vampiro de Polidori, que es el texto que voy a comentar, está La muerta enamorada también, hay un texto de Tolstoy sobre vampiros. Ole. Y está... Uno de Baudelaire también, ¿no? Sí, está algún fragmento de Barney el vampiro, que también es muy importante en la genealogía de vampiros británicos que fueron influencia de Drácula. Este libro está chulísimo. Y el prólogo es muy interesante también. Voy a hablar solo del vampiro de Polidori. Vale. El vampiro de Polidori es la historia de Lord Ruthven, un aristócrata griego que se dedica a seducir mujeres y llevarlas por el camino de la deshonra. En fin. La historia está narrada por Aubrey, o Aubrey, no sé, un joven inglés fascinado por Lord Ruthven, que emprende con él un viaje a Europa. También aquí, igual que en Drácula, se puede ver cierto homoerotismo entre Lord Ruthven y el tipo que le acompaña, Aubrey. Vale, qué bueno, ¿no? Sí, es que es muy interesante leerlo porque se ve como, de una manera o de otra, Drácula bebe de un montón de fuentes y está como escrito antes de muchas maneras hasta que llega a Drácula, que para mí es como un texto que es mucho más perfecto que todos los anteriores. No sé si te has dado cuenta, pero se han acabado las campanitas y han venido las urracas y los tambores. Es que de verdad, es que mira, estos vídeos de resúmenes de lecturas los odio porque no me da para decir cosas interesantes y me pongo Pues es que estamos en la naturaleza, hombre. La naturaleza del Parque de Madrid. ¿Qué importa la literatura? El medio de la naturaleza. Se suele decir que esta novela de Polidori, publicada en 1819, es la primera obra de vampiros de la literatura. Joder. Se suele decir, pero es mentira. Vale. Pero tú lo has dicho, ¿no? Alguna vez. O sea, me has dicho como, el vampiro de Polidori. Es que me suena, pero claro. no sabía esto. Como que tú dices Drácula de Stoker y te dicen el vampiro de Polidori. El vampiro Polidori. ¿Te has leído El vampiro de Polidori? Pues entonces no hables. Bueno, pues no es correcto. Hay muchos antecedentes en la literatura que desarrollan la figura del vampiro. En esta antología se muestran varios. Y también, para profundizar en los orígenes literarios y culturales de ese monstruo, o de monstruos semejantes, hay 5.000 millones de referencias. Víctor está lanzando palitos. Pero una que es bastante sencilla es justo el prólogo de Jacobo Siruela de esta antología. No pone bibliografía, es una cosa que a mí me pone un poco nerviosa, pero es interesante el prólogo. Okay. Le he leído aquí, como he dicho, y es en traducción de Francisco Torres Oliver. Aunque no es cierto que la obra de Polidori sea la primera obra sobre vampiros de la literatura, sí es cierto que instauró la figura del vampiro romántico. Digamos que tampoco es la primera obra sobre vampiros románticos, pero es la que la instauró. Y es una figura, la del vampiro romántico, muy inspirada en el héroe byroniano, típico del romanticismo. Yo esto me lo tengo que estudiar, porque esto no nací sabiéndome. Esto en física no lo estudiábamos. Pensábamos que sí, pero no. Ese héroe byroniano es ese héroe maldito, incomprendido, irreverente, que niega la tradición y las convenciones y basa su ideal de vida en un vitalismo activo que desafía el mundo moral. Esto lo encontráis hablar del héroe byroniano en cualquier texto de historia de la literatura. Es bonito leerlo, es un poco como con Carmilla y con los otros textos, ¿no? Entiendes qué había antes y qué había después y por qué está escrito de esa manera. A mí me pasa con el vampiro de Polidori un poco como con Carmilla. En este caso sí que hay partes del vampiro de Polidori que digo, ¡buah, cómo mola!, ¿no? Tiene esta cosa romántica de la atmósfera, la exaltación, pero son momentos muy breves, sinceramente. Es un texto que fuera de su contexto, y si no me interesara la figura del vampiro, pues me aburriría, la verdad. No es como Drácula, que yo creo que es una novela mucho más universal. Igual que con Carmilla, es divertido encontrar las similitudes y las diferencias entre esos textos, ¿no? Y como la diferencia entre el vampiro de Polidori y Drácula, por ejemplo. Como avanzaba antes, el personaje narrador, Aubrey, se parece bastante a Harker, sobre todo en la primera parte de la novela, en la que están Harker y Drácula allí juntos en el castillo. Qué copiota, ¿no? Es que es algo que estaba en el imaginario de su época de una manera, es que igual que ahora, o sea, igual que ahora no, diferente, pero igual de presente. Okay. Me parece que se lo inventó Stoker y no. También el vampiro de Polidori es un aristócrata extranjero que llega a los salones londinenses, no lo sé. Bueno, llega a los salones de los señores ahí aristócratas. Incluso la forma de la narración, también en primera persona, igual que Carmilla, igual que la primera parte de Harker.
también recuerda a esos diarios, recuerda, ¿eh? Esto no está escrito en forma de diario. Hemos prometido ser cortos. Sí, cortos. Ser breves, mejor que cortos. Cortos ya somos, pero breves además. Vamos, dale tú. Voy yo. Vale, y vamos con ese extra que os prometíamos al inicio del vídeo. Juan Mayorga, teatro 1989-2014. No sé si tenéis costumbre de leer teatro, a mí es algo que me gusta. Me encanta, es una cosa que me encanta, imaginarme la representación de una obra a partir únicamente de las explicaciones del autor para la dirección autoral, de eso y de los diálogos, de los parlamentos escritos para los actores, ¿no? Solo con eso me gusta imaginarme como la representación. Unos parlamentos casi siempre ágiles, punzantes, que con mucho dicen poco. Más de un autor de novela debería leer teatro para ver lo bien que están dialogadas las obras de teatro. Mira, no sé, no lo dirás por nadie por ti, en concreto, por ti no. Me gusta leer y releer obras a mi ritmo, ser yo a un tiempo el espectador y a la vez el escenógrafo y a la vez el director de vestuario y hacer en mi cabeza la obra entera. ¿En serio haces todas esas cosas? Claro, es que uno se imagina como la obra de teatro, te la imaginas tú, te imaginas a los personajes, a los actores, cómo van vestidos, cómo se mueven por la... Qué fuerte. Y mola un montón. En España, lo curioso es que leemos muy poco teatro contemporáneo, y es una pena, ¿no? Porque como dice el autor de lo que vamos a comentar ahora, de Juan Mayorga, muchos de los grandes escritores del siglo de oro y muchos de los escritores del siglo XX han sido autores de teatro. Pero porque sabes que leemos poco teatro en España. Porque se lee muy poco teatro en España. Busca en una librería generalista obras de teatro. Hay muy pocas obras de teatro. No leemos obras de teatro. Dios mío. Y aunque sé que en este canal hablamos normalmente de novela, pero me gustaría traer esto, que me ha gustado mucho este libro. Vale, vamos con ello. Bueno, pues una de mis lecturas de este segundo trimestre ha sido algunas obras del dramaturgo Juan Mayorga, que os traigo en esta enorme compilación de la uña rota, un precioso libro con ilustraciones de cubierta de Daniel Montero Galán, preciosas la cubierta. Juan Mayorga, como muchos ya sabréis, ha sido muchas cosas en su vida. Ha sido profesor de matemáticas, profesor de filosofía. Es que, por favor, no paramos. Director de la Cátedra de Artes Escénicas de la Carlos III, de la Universidad Carlos III, miembro de la Real Academia de la Lengua Española. Sí. Pero por encima de todo esto que os digo, Juan Mayorga es un dramaturgo como la copa de un pino, un autor de teatro en activo que sigue llenando salas de teatro, no solo en España, sino en todo el mundo. En Juan Mayorga Teatro 1989-2014, que ya va por su séptima edición, tenéis recopiladas 20 obras de teatro, entre las que están algunas de las más famosas del autor, como Himenweg, El chico de la última fila, Animales nocturnos, Hamelin, Cartas de amor a Stalin, La paz perpetua o El cartógrafo. Telita, es que el tocho se la trae. La uña rota también ha publicado algunas de estas obras sueltas, por si no queréis comprar, no queréis coger en la biblioteca el tocho entero, también podéis coger las obras por separado, que vienen a veces con algún prólogo o algún texto añadido que viene muy bien. No he leído todas las obras de esta compilación, como podéis entender, pero sí me gustaría destacar, por ejemplo, El chico de la última fila, que fue llevada al cine por François Ozon y cuenta la historia, cuenta la relación de un profesor de literatura con su alumno Claudio, un cabroncete de 17 años, obsesionado con la madre de su amigo. Y ahí pasan unas cuantas cosas muy interesantes. También me interesó mucho Himenweg, ambientado en los campos de concentración de la Alemania nazi, que nos habla, hace una cosa como de metateatro, ¿no? Nos habla como del teatro que hacemos todos, pero todos los días para sobrevivir. Vale para la Alemania nazi y sus campos de concentración y vale para el siglo XXI y yo mismo. Y bueno, no sé qué deciros, que leáis a Juan Mayorga, que vayáis a ver sus obras de teatro. Sus piezas encarnan tal humanidad,
sus conflictos son tan de verdad que merece la pena llegar a ellos sentado en la butaca de un teatro o a través de las páginas de un buen libro como esta compilación de La uña rota, que de verdad es que me ha encantado. Pues lo tenemos, ¿no? Yo creo que lo tenemos. Venga. Espera un segundito, déjame otra vez. Quizás tenga forma de banana. Sí, que no sé si ha quedado muy claro, pero Emilia está Emilia no sabe si está contenta. Yo estoy muy contento de que Emilia haya publicado Quizás tenga forma de banana. Fijaos qué libro tan bonito, de Aristas Martínez, precioso, un poco más gordito que el anterior. ¿Tienes aquí el anterior? Ay, por favor, Déjame, qué preguntas me déjame haces. que lo saque. Mirad los dos, qué bien Salgo a quedan la calle juntos. con ellos. Enseguida haremos un vídeo para contaros este nuevo libro de Emilia, para preguntarle un montón de cosas, para que nos cuente cómo funciona. Bueno, y para que cuentes tú también, que tú también has estado en el También en el hemos proceso contribuido, de ¿verdad? Os va a interesar escritura. mucho, ya veréis, sí. Que chao, que no queremos enrollarnos mucho más. Chao. Contadnos lo que parecen los libros, contadnos si hemos conseguido hacer esto un poco más cortito. Emilia se enrolla un poquito, pero ¿Sí?